Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. ¿Alguna vez se ha preguntado usted el daño que nos hace vivir en un mundo de mentiras, desinformación y traiciones, o la forma brutal en que nos debilita ser políticamente correctos, o sea, no decir la verdad al poder por miedo o cobardía? ¿Cuestiona usted a los grupos y entidades cómplices y comparsas que les hacen la corte a los corruptos poderosos? ¿Cuántas veces la política le ha ofrecido el cielo y la tierra pidiendo su voto y ha resultado en una nueva traición? ¿Qué sentido tiene votar por la misma política que por tantos años le ha engañado y ofendido con su corrupción, su incompetencia, sus ofertas vacías, sus mentiras? Cuando alguien demuestra una necedad desmedida, autoritaria y hasta enferma para alcanzar el poder, debe ser motivo de sospecha. Guatemala corre peligro en estos días por la obsesión de una candidata de esas, a quien en 2011 la Corte Constitucional le dijo que no. En 2015 el pueblo dijo no le toca. En 2019 no le tocó. Y parece que en 2023 tampoco le tocará. ¿Qué ciudadano, en su sano juicio, vota por una propuesta obsoleta, convertida en candidatura oficial, cofundadora de la corrupción, causante de sueños rotos e ilusiones lastimadas? ¿Qué ciudadano, en su sano juicio, vota por la política que lleva 2 décadas quebrantando el pasado, corrompiendo el presente y amenazando el futuro de su nación? El pueblo guatemalteco vive un momento de emergencia y aunque está curado de espantos, andan por ahí demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Pero hay buenas noticias. Hoy los ciudadanos saben que tienen una de las armas más poderosas que ofrece la libertad: el voto. Las elecciones, cuando son libres, son una oportunidad para cambiar, para renovar, para volver a empezar. Por eso debemos votar y defender nuestro voto. Los pueblos libres y valientes son los que enfrentan, denuncian y votan contra el poder delincuente, vulgar, ambicioso. Los pueblos libres y victoriosos eligen políticos que respetan derechos y libertades, eligen políticos que honran la democracia republicana y respetan la ley, para que juntos, gobierno y sociedad, construyan un mejor país en libertad, con solidaridad, con dignidad. Votar te hace libre, votar te da derecho a exigir y a reclamar. Votar es la obligación del ciudadano libre. En esta tribuna, la palabra educada es nuestra espada y la verdad nuestro compromiso. Damos la cara y firmamos. Mi nombre es Dionisio Gutiérrez y esto es Razón de Estado. En las últimas décadas, América Latina ha sufrido un alarmante incremento en la infiltración del crimen organizado en las instituciones de sus democracias. Hecho este que se manifiesta con la existencia de mafias criminales organizadas en partidos políticos que usan financiamiento ilícito de los cárteles de la droga y otras fuentes delictivas en sus campañas políticas para establecer un control oscuro y silencioso sobre los gobiernos, con el objetivo de proteger y expandir sus operaciones. Este drama tiene consecuencias devastadoras para la estabilidad democrática y el desarrollo. La corrupción y el crimen organizado en las esferas de poder erosionan la fuerza de la ley para lograr impunidad y socavan las bases políticas que toda sociedad necesita para evolucionar. Entre los hechos más escandalosos de los últimos años, porque se hicieron públicos, están el caso de Ernesto Samper, candidato presidencial en las elecciones colombianas de 1994, señalado por recibir apoyo financiero del narcotráfico. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, admitió haber aceptado fondos de un narcotraficante para la campaña de su padre, Gustavo Petro. En Guatemala, de acuerdo con un reportaje de Inside Crime, en 2008, el cártel de los Zetas habría donado $11 millones a la campaña de Álvaro Colom y Sandra Torres. Un estudio de 2015 sugiere que hasta el 75% del financiamiento de campañas en ese país tiene origen en el narcotráfico y la corrupción. México ofrece otra dimensión a esta crisis. Se estima que las contribuciones no declaradas,
provenientes principalmente de fuentes ilícitas, superan por 15 veces las cifras oficialmente reportadas. Una elección gubernamental local puede implicar gastos de hasta $14 millones solo en la compra de votos. Este tipo de financiamiento, particularmente a nivel local, es más difícil de rastrear. Sin embargo, es de conocimiento público que un número creciente de alcaldías y diputaciones llegan al poder con estas prácticas ilegales. Es esencial que las élites de las naciones y la ciudadanía en general tomen medidas urgentes. Si no se actúa de manera decidida, la legitimidad democrática y la representatividad de los gobiernos latinoamericanos podrían verse seriamente comprometidas. Debe preocupar que la percepción pública sobre el hecho de que las elecciones sirven meramente para formalizar la influencia del crimen organizado en la política podría aniquilar la confianza en el sistema democrático. La solución al problema no es sencilla y requiere de grandes compromisos de la sociedad. Los primeros, voluntad política y líderes genuinamente comprometidos con los valores de la democracia republicana y el Estado de Derecho. Sin olvidar el drama que viven los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que pareciera ser que quedaron congelados en el tiempo, hoy son noticia Guatemala, Perú y Colombia por sus crisis políticas. El avance de la corrupción y el crimen organizado en la política amenaza de forma dramática las democracias y la estabilidad política en varios países del subcontinente americano. Para conversar sobre la delicada situación de la democracia en Guatemala, tengo el privilegio de presentarles al embajador Stephen McFarland. Representó a Estados Unidos como diplomático y enviado especial para proyectos de desarrollo, transiciones democráticas, contrainsurgencia, derechos humanos y Estado de Derecho. Es experto en política exterior y seguridad nacional. Construyó su amplia experiencia diplomática en distintos países del mundo, entre los que sobresalen al menos 8 en América Latina, Irak y Afganistán. Embajador McFarland, bienvenido a Razón de Estado. Usted ha indicado que Guatemala corre el riesgo de convertirse en un Estado criminal y autoritario y da una voz de alerta sobre la manipulación del Poder Judicial. Esta obra del Pacto de la Corrupción, del cual es parte desde hace 15 años el partido de Sandra Torres, la UNE, y está hoy como candidata oficial con todo el apoyo del aparato del gobierno y del Pacto Oscuro. ¿Qué importancia y qué riesgos tiene la elección presidencial del 20 de agosto en Guatemala? Yo creo que son trascendentales las elecciones en Guatemala porque representan realmente casi el último espacio de la democracia en Guatemala que no ha sido controlada por el pacto de corruptos y el autoritarismo. Entonces yo creo que la segunda vuelta que se realiza el 20 de agosto es muy importante. Es importante que sea una elección libre, transparencia y sin violencia, pero también es importante porque es una encrucijada para los guatemaltecos. Tienen que decidir entre los dos candidatos, entre dos visiones de lo que puede ser el país y entre dos visiones de cómo llevar a cabo la política. Y creo que son importantes también porque no marcan el fin de este proceso electoral, sino el comienzo de otra etapa. Y creo que gane quien gane, creo que el actual gobierno y el pacto de corruptos van a tratar de consolidar su poder antes y después de la toma de posesión el 14 de enero. Embajador, se intentó desconocer los resultados electorales de la primera vuelta electoral y posteriormente cancelar al partido del candidato Bernardo Arévalo. En esto, la UNE y Sandra Torres otra vez han sido protagonistas y cómplices. ¿A qué gobiernos autoritarios, a qué dictaduras les recuerdan estos abusos? Mira, el abuso de tratar de eliminar a un candidato simplemente porque sí, creo que se evidencia en Nicaragua,
en las últimas elecciones, también en Venezuela. Esos son creo que, dos casos. Y creo que eso demuestra que el autoritarismo no es necesariamente ni de la izquierda o de la derecha, sino puede ser de los dos lados. Sí. La contaminación de la corrupción y el narcotráfico en la política de Guatemala está llegando a extremos peligrosos. La infiltración del crimen organizado a las instituciones del Estado han debilitado y desvirtuado las funciones de una democracia. Además de tener elecciones razonablemente libres, si llega un grupo al poder con la intención de rescatar al Estado, ¿qué puede y qué debe hacer la sociedad para aprovechar la oportunidad? Bueno, yo creo que por lo que acabas de decir, yo creo que lo primero que deberían hacer es prepararse para una tremenda pelea, porque quienes están en el poder, quienes temen perder el control y la influencia, la protección, van a hacer cualquier cosa, sea legal o sea ilegal, para mantener su control y su influencia. Yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que el segundo paso, la segunda cosa que podría hacer la sociedad es mantenerse interesado en el juego político y apoyar lo que merece apoyo y criticar lo que merece la crítica, pero realmente entender que este es un momento crítico para el país. Sí. Embajador McFarland, ¿por qué cree usted que se ha deteriorado tanto la situación política, no solo de Guatemala, sino de la región? ¿En qué estamos fallando las élites y los ciudadanos? Yo creo que uno de los instrumentos que debe tener un diplomático mirando otro país, siempre digo, es un espejo. Recordar que las fallas que uno encuentra en otra sociedad muchas veces están presentes en el país de uno. Eso lo digo de frente. Pero Guatemala es un país profundamente dividido y creo que muchos sectores, la élite económica con honrosas excepciones, los partidos políticos, otras fuerzas sociales, creo que han caído en el divisionismo. Entonces tienen visiones que son demasiado sectoriales y no del país como un todo. También son visiones muy cortoplacistas y cuando el país necesita una visión de largo plazo. Y por eso yo creo que los autoritarios y los corruptos han aprovechado esas debilidades y con eso se ha logrado casi la captura del Estado. Embajador, ¿de qué manera pueden Estados Unidos y la comunidad internacional apoyar en este proceso de rescate institucional? Primero reconociendo que los principales actores aquí son guatemaltecos y no del exterior. Segundo, yo creo que manteniendo el contacto entre en los distintos sectores de Guatemala, desde el gobierno hasta la sociedad civil, el sector económico, militares, etcétera, sobre todo con grupos marginados como los pueblos indígenas. Y también creo que la comunidad internacional puede tratar de mejorar la comunicación entre distintos sectores democráticos. Por supuesto, yo creo que ofrecer apoyo crítico en la medida de que haya propuestas para salir del hoyo en que se encuentra Guatemala. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que poder responder si es apropiado con sanciones económicas. Espero que eso no sea necesario. Ya. Si la diplomacia del primer mundo se entrega con el compromiso y de la forma tan profesional como usted lo ha hecho donde ha estado, señor embajador, el tercer mundo tiene esperanza de encontrar el camino a la democracia institucional y de respeto a la ley y a la libertad.
Embajador McFarland, gracias por su tiempo. Les presentamos ahora a la licenciada Raquel Zelaya. Desarrollar un país, construir democracias con instituciones respetables y respetadas y responder a los anhelos de la gente que como ciudadanos son parte y se sienten parte de esa obra extraordinaria, solo es posible gracias al liderazgo y al sacrificio de pocos, cuando debiera ser la obligación y el compromiso de muchos. Guatemala, el primer país de Centroamérica, tiene a su democracia enferma y a su sociedad desencantada con la política, pero podría hoy estar a las puertas de una nueva oportunidad. Para conversar sobre el difícil momento que vive la democracia guatemalteca, tengo el privilegio de presentarles a doña Raquel Zelaya, economista, humanista, fundadora y presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES, uno de los tanques de pensamiento más importantes de Centroamérica. Fue ministra de Finanzas en 1991 y secretaria presidencial de La Paz de 1997 a 2000, cuando la política vivía otros tiempos. En especial, doña Raquel es una estadista y ciudadana ejemplar y muy respetada por toda la sociedad guatemalteca. Doña Raquel, bienvenida a Razón de Estado. Pocos entienden la gravedad y los peligros que enfrenta la democracia en Guatemala. ¿Qué hacen tan importante una especie de punto de inflexión las elecciones presidenciales de 2023? Buenas noches. Pues vea, efectivamente estamos en un hito histórico en el cual, por percepción de la ciudadanía, se comparte que nuestra democracia está en peligro, que nuestras instituciones claves de la democracia han perdido sensiblemente el apego y la cercanía de la ciudadanía y por lo tanto esta nueva elección puede abrir horizontes distintos, dado que para empezar hay un electorado joven, una generación con nuevas visiones, con nuevas esperanzas, con nuevas ilusiones y con una dinámica muy interesante. Entonces me parece que a la vez que es un gran desafío el rescate de instituciones, el empoderar realmente a que el electorado en este 20 de agosto ejerza su derecho al sufragio, pues también se despiertan esperanzas e ilusiones de que Guatemala, que como usted lo menciona, en su pasado reciente tiene muchos hitos donde parecíamos estar en crisis inminentes, que hay que decirlo, aunque no las superamos plenamente, se ha logrado la sociedad en momentos determinados tener acercamientos y consensos que la historia juzgará que libraron del abismo a la democracia. Claro. Doña Raquel, ¿se puede interpretar esta elección como un referéndum en contra del sistema de incompetencia y corrupción que tiene a Guatemala en esta grave situación? A mí me parece que sí, porque si usted ve el tema de la primera vuelta, demostraba un desencanto con la democracia de un 75% de la población. Como nunca antes en la primera vuelta tuvimos un voto nulo y en blanco que prácticamente ganó a todas las otras opciones electorales que teníamos. Y a la vez hay un sentimiento de que sí nos estamos jugando nuestro futuro porque hay envuelto en todo el proceso una serie de vicisitudes que también hemos ido venciendo y que entendemos que de aquí al 20 de agosto todavía tenemos que empeñarnos en llegar felizmente a esa fecha. Los guatemaltecos desean un cambio. El candidato Bernardo Arévalo lidera las encuestas. Si gana las elecciones, encontrará los tres poderes del Estado, en especial el Congreso, muy contaminados por la corrupción y el crimen organizado. ¿Cómo se puede gobernar en esas condiciones? ¿Cómo pueden apoyar los ciudadanos y los sectores organizados? Pues efectivamente, ¿verdad? El presidente pues encabeza fundamentalmente el Ejecutivo, pero es representante de la unidad nacional. Y creo que la única forma en que con todas las deficiencias que pueda tener el Congreso que inicia en enero del año entrante, sí tiene que expresarse un apoyo ciudadano a una agenda mínima. Yo no creo que va a ser fácil tener un buen nivel de entendimiento sin corrupción, con transparencia a los 4 años, pero creo que al inicio el Ejecutivo debiera fijar
3, 4 piezas legislativas que le interesen, y estoy segura que en ese momento de toma de posesión, si se llegara a dar por elección popular, pues ahí tenemos una ocasión importante. Ya. Hablando de piezas legislativas, doña Raquel, usted hace mucho por Guatemala y la región. Una de sus tantas batallas es promover las grandes reformas que muchos países necesitan: electoral, judicial, servicio civil y administración pública. En el caso de Guatemala, ¿debería el próximo gobierno priorizar esas 4 reformas? ¿Cree usted que habría suficiente consenso? A mí me parece que esta agenda, que no solamente yo ni mi institución, sino poco a poco han ido habiendo profundización de la reflexión sobre los temas, y me parece que es una agenda que convoca muchísimo a unificar esfuerzos. Así es que indudablemente por ahí iría. Claro, hago la salvedad con el tema de la ley electoral y de partidos políticos que, como usted sabe, pues pasada la elección, la ley mandata que el Tribunal Supremo Electoral repase todo el proceso y pueda, con base en esto y en consulta con actores claves de la sociedad, emitir su propia recomendación de modificaciones a la ley. Una ley fundamental para que de verdad conozcamos las deficiencias y las debilidades del sistema, las reconozcamos y por ahí podamos ir también como coordinando con la Comisión de Asuntos Electorales que tiene el Congreso. Porque lo que tradicionalmente ha sucedido es que por un lado va la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y el Congreso tiene su propia Comisión de Asuntos Electorales que no siempre coinciden, sino que estancan la dificultad. Yo esperaría que quien le toque convocar en la magistratura del Tribunal Supremo Electoral estas modificaciones logre que al menos los principales bloques legislativos se apresten a coordinarse con el tribunal y tener un solo proyecto. Ya. Para finalizar, doña Raquel, administrar un gobierno demanda cientos de funcionarios capaces. Los partidos, por lo general, no cuentan con suficientes cuadros capacitados para ocupar esas posiciones. Brevemente, ¿qué le recomendaría al candidato ganador para llevar gente capaz al gobierno? ¿Recomendaría que intente formar un gobierno de unidad nacional? Es que eso se impone para toda la magnitud de los desafíos que como sociedad tenemos. Y creo que en sus últimas intervenciones el candidato Arévalo ha hablado en ese sentido. Por supuesto, le tocará coordinar y hacer coincidir pues, la colaboración, el sí de ciudadanos con los perfiles adecuados y que también su base partidaria esté de acuerdo. Ese es para mí uno de los principales desafíos. Pero sí confío en que si tomamos conciencia que si este proceso electoral no rinde los frutos esperados, ese desencanto y desapego con la democracia, que no se da solo en Guatemala, sino se da por lo menos en los principales países de América Latina, y sobre todo porque en Guatemala el 70% de las personas tienen menos que 30 años. Entonces, ellos cronológicamente no han vivido esos grandes hitos de los cuales usted y yo hablamos al inicio. Entonces, puede ser que tengan mucho descontento de la situación actual y no les falta razón, pero no muchos tienen idea del proceso. O sea, queriendo uno ser positivo, tenemos que ver a dónde queremos llegar y es un largo camino por recorrer, pero nunca perder de vista de dónde venimos, de autoritarismos, de abusos, de una serie de manifestaciones que nada tienen que ver con la democracia. Sí. Si democracias con problemas serios y añejos como la de Guatemala tienen posibilidad de rescatarse a sí mismas y de volver a brillar, será gracias a ciudadanas como usted. Doña Raquel nos deja pensando. Gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.